También, amados hermanos, me estaba acordando de Alan, porque el día de ayer jugó el América. ¿Saben ustedes que jugó el América? ¿No sabían? Bueno, ayer, ¿cómo fue? Que fue el clásico. ¿No? ¿Quiénes son los que juegan el clásico normalmente, hermanos? A ver, el Chivas y el América. Y seguramente Alan estaría un poquito contento, pero también un poco triste, porque ni ganó ni perdió. Por si no sabían. ¿Cómo quedaron? Quedaron empatados, muy bien, quedaron 1-1, ¿sí? Y bueno, por eso es que ni ganó ni perdió el América. Yo quería preguntarle a Alan cómo se sentía de eso, ya que él es un aficionado, el fiel de ellos. También mi cuñado lo es, no crean, sí, hay de todo en el mundo. No sé si alguien más lo sea de acá, pero seguramente están contentos de que por lo menos no perdió. ¿Por qué pudo ganar y no perdió? Bueno, porque ellos pudieron ganar porque les anularon también un gol, según supe. Yo no vi el partido, quiero decirles, hermanos. Leí un poquito a ver cómo había quedado esto. Pero al menos, aunque le anularon un gol al América. ¿Tú también le vas al América, profesor? No, muy bien. Aunque le anularon un gol, al menos no perdió. Y ¿saben una cosa? Mantiene lo invicto sin perder. ¿Alguien sabe cuántos partidos lleva en el torneo el América sin perder? ¿No saben? Lleva 8 encuentros, así que la cosa se ve bien para que el América figure. Y vuelvo a aclarar, yo no le voy al América, pero me solidarizo con Alan, con mi cuñado y con varios amigos y hermanos que sí le van. Y lo que es importante aquí recordar, pensando en esta situación, es que aunque haya un equipo que sea muy fuerte, que tenga muchas buenas esperanzas de salir adelante, tenemos que saber que ninguno es invencible. ¿Sí? Ninguno, ni el América, es invencible. Y ya sea que le atribuyan en este caso al mal arbitraje o al mal desempeño, en un descuido, hasta el mejor equipo puede llegar a perder. ¿Sí? Hace algunos años, cuando comenzaron a jugar los profesionales en los Olímpicos, decían que los jugadores de la NBA de baloncesto de Estados Unidos nunca iban a poder ser derrotados, porque precisamente tienen el nivel profesional más alto de todos los jugadores de básquetbol. Y efectivamente entraron con impresionantes desempeños, pero a los pocos años su desempeño comenzó aparentemente a bajar. En realidad no fue así, sino que los otros jugadores de otros países empezaron a crecer hasta que finalmente vieron sus primeras derrotas, el Dream Team de Estados Unidos. Relacionemos esto con el equipo más formidable que hay en la historia, el cual no es el Dream Team. Es el equipo que Dios ha armado de su lado. Y este equipo no se encuentra jugando un partido. Más bien, debemos pensar que se encuentra en una guerra, literalmente, una lucha encarnizada contra la maldad. Y parecería por momentos que este equipo de Dios va perdiendo. Pero no es así. Y quiero decir que este equipo de Dios no son los ángeles que se encuentran allá peleando contra la maldad en favor de nosotros. Hablo del equipo de Dios que nosotros conocemos y del cual formamos parte, que es la Iglesia de Jesucristo. Este grupo, que es la Iglesia de Jesucristo, forma parte del equipo que Dios ha seleccionado especialmente para que combatan esta batalla, enfrenten esta lucha. ¿Y saben una cosa? Los criterios de Dios podemos pensar que son criterios distintos a los que nos imaginemos nosotros. Para formar una selección en un equipo deportivo, se seleccionan, por supuesto, a los mejores, ¿no es verdad? A los que tienen más fuerza, más aptitudes, más habilidad. Y a veces pensamos que Dios también ha seleccionado a su equipo así. Quiero animarles diciéndoles, hermanos, que Dios tiene otros criterios. Dios no elige ni a los más fuertes, ni a los más inteligentes, ni a los más capaces para que formen parte de su pueblo. En ocasiones Dios elige a los más débiles, a los que les cuesta más trabajo hacer las cosas, a los que parece ser que no pueden hacer nada. Dios los elige a ellos. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué los elige? ¿Por qué nos eligió a nosotros? Porque sí podemos hacer las cosas, si dependemos solamente de su gracia, si dependemos de Él. Dependiendo de Dios, el equipo que Dios tiene puede hacer cosas que ni se imagina, cosas aún mayores que las que espera. Esta iglesia, en el caso de la iglesia a la que me refiero, puede ser la nuestra, pero especialmente es la iglesia a la cual escribe Mateo en su momento. Como ya hemos mencionado, esta es una iglesia que se encuentra
atribulada por las circunstancias, consternada en su momento que le toca vivir. Ya sabemos y hemos mencionado que el poderío que le rodeaba del Imperio Romano es algo que le amenazaba terminantemente. Como también por parte del liderazgo rabínico y fariseo de parte de los judíos, que ha sobrevivido a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, se han reagrupado y entonces también representan una amenaza constante contra los creyentes de ese tiempo. Ellos, cuando ven esos formidables adversarios que están enfrentando, por momentos piensan que no lo van a poder lograr, que no haya nada más que hacer. Y Mateo, al escribir su evangelio, lo hace para instruirles, para animarles, para que recuerden en dónde tienen puesta su confianza y el camino que están siguiendo, para que no claudiquen ni tampoco desfallezcan, recordándoles siempre que aunque les cueste trabajo creer, la victoria para ellos está totalmente asegurada. No tienen que preocuparse por la victoria está asegurada. Esta escena que hemos leído en el Evangelio de Mateo es una escena central para afirmar esto. Jesús y sus discípulos se encuentran en una región al norte de Galilea, que se llama Cesarea de Filipo. Solamente la mención de esta ubicación, Cesarea, ya les evoca y les conecta a los lectores con el temido imperio romano que les amenazaba. Para recordarles a los creyentes, a través de lo que está diciendo aquí el Evangelio y lo que ocurre aquí en el encuentro de los discípulos con Jesús, para recordarles a sus lectores que su fe está puesta en aquel que es superior a todo poderío humano. Esta escena también está en medio de álgidas polémicas que tiene Jesús contra los fariseos. Ustedes si leen un poco antes, en el capítulo anterior y al comienzo de este capítulo 16 del Evangelio de Mateo, ahí comienza en medio de dificultades y discusiones que tiene contra los líderes judíos. Y acaba de decirles a los discípulos, en lo que se narra inmediatamente antes, que abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Les está diciendo que se cuiden de las enseñanzas falsas. Si los creyentes del tiempo que Mateo escribe querían sobrevivir a la persecución del Imperio Romano, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ellos lo que tenían que hacer era renegar de su fe en Jesucristo. Al enfrentar al Imperio Romano y su persecución y hostilidad, ellos se libraban de esto sencillamente si renegaban de su fe en su Señor. Y entonces reconocían que por encima de ellos estaba el señorío del emperador romano solamente. Si los creyentes, por otro lado, querían evitar el hostigamiento de los rabinos y de los judíos, debían reconocer que Jesús no era el Cristo. Tenían que reconocer que Él no era el Mesías. Por eso la pregunta que Jesús hace sobre Él mismo, cuando dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, los discípulos evocan ahí respuestas que no implican una polémica con este sector, que era Juan el Bautista, que había vuelto de la muerte, que era Elías, que era Jeremías o alguno de los profetas. Si a Jesús se le consideraba solamente un profeta, como Juan el Bautista finalmente también lo era, entonces este mensaje de Jesucristo, siendo profeta, no iba a ser ningún problema con los celosos fariseos de su tiempo. Pero Jesús reta a sus discípulos a que confiesen lo que creen de Él. Eso es lo que dice la gente y eso es lo que puede ser algo cómodo para sus tiempos de creer respecto a Jesucristo. Algo que no les cause mucha incomodidad ni molestia con respecto a la sociedad circundante. Pero Jesucristo les reta y les dice, ¿quiénes dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro nuevamente, aún con todas las polémicas que rodean a su persona, siendo impulsivo como era y en ocasiones también reconociéndole su falta de fe, declara firmemente y sin dudarlo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16 lo declara de esta manera. Decir que Él es el Cristo
Es reconocerle como el Mesías anunciado. Esto es lo que significa la palabra Cristo. La palabra Cristo en griego es lo mismo que la palabra Mesías en hebreo. Así que al decir tú eres el Cristo, le está diciendo tú eres el Mesías, el que ha sido anunciado por los profetas, el que viene a cumplir las promesas de Dios para liberar a su pueblo de su maldad. Pero también decirle Hijo de Dios es considerarlo como Dios mismo haciéndose presente y por lo tanto con mayor importancia y poderío que cualquier César del imperio. Reconocer a Jesús de esta manera es literalmente una declaración de guerra contra los adversarios. Y ahí Pedro lo está diciendo con firmeza. Si esto no fuera lo que se debía creer, Jesús mismo ahí hubiera hecho una palabra correctiva. Hubiera corregido a Pedro para que no dijera eso, sino precisar qué es lo que debían ellos creer respecto a él. Pero Jesús no lo hace. Al contrario, le llama bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con estas palabras Jesús está animando a los creyentes de todos los tiempos a que no dejen de tener fe en Jesús. No dejen de tener fe en Él, porque esta fe, esta convicción, es algo que Dios mismo ha dado a los que creen en Él. Dios mismo ha dado a su iglesia esto. Y es sorprendente aquí que el Señor Jesucristo tome las palabras de reconocer que esto es parte de la identidad misma de la iglesia que ha de reunirse en torno a la salvación que Él ha venido a traer. Este pasaje, como ustedes saben, es utilizado ampliamente por un sector de la cristiandad, que justifica aquí el hecho de que haya un liderazgo centralizado con respecto a la fe cristiana, centralizado en un personaje considerado como el heredero, el vicario de Jesucristo, el heredero apostólico de Pedro, que precisamente ahí recibió estos beneficios de ser el instrumento unificador de la iglesia. Y precisamente es un argumento fuerte que esgrimen aquí, que a Pedro se le señaló como el sobre el cual se estaba fundando y estableciendo la iglesia. Sin embargo, nosotros creemos, estamos convencidos de esa manera, que lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que no podría poner el fundamento de su iglesia, de su pueblo escogido, en una sola persona, y mucho menos en alguien como Pedro. Por más que reconozcamos su liderazgo también en su momento, la convicción que tiene y su impulso que tiene, recordemos que algunos capítulos antes, cuando leíamos acerca de que Jesús camina sobre las aguas, Pedro también que viene a caminar sobre las aguas, al tener dudas respecto a lo que estaba haciendo, comenzó a hundirse. Y ahí se le recrimina a él por parte de Jesucristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De manera que Pedro también, como todo seguidor de Jesucristo, está en la misma condición de que en ocasiones mostrar dudas y falta de fe. Para no ir tan lejos, delante de la misma cruz de Jesucristo, también el apóstol Pedro se mantuvo distante e incluso poco antes le negó terminantemente como Jesús lo había dicho. Estos son recordatorios continuos de que no podemos decir de que la iglesia cristiana está fundada sobre una persona. ¿Sobre qué entonces estaba estableciendo la iglesia el Señor Jesucristo, que está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Sobre lo que estaba estableciéndole, sobre esa declaración convencida de Pedro, junto con los demás seguidores de Jesucristo, de que decían, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Con esa declaración no solamente se estaba haciendo una enseñanza que se tenía que repetir por el tiempo, sino que también se estaba declarando convencidamente de que nuestra vida ahora le pertenece a un Señor que está por encima de cualquier Señor en la tierra, que es el Señor Jesucristo. Que el señorío de Jesucristo se debía reconocer en todos los aspectos de nuestra vida, y no solamente en algunas áreas. Algunos creyentes, hasta el día de hoy, están dispuestos a reconocer el señorío de Jesucristo solamente en el área religiosa de su vida.
Pero todo lo demás, sus relaciones personales, sus relaciones familiares, sus negocios y sus actividades diarias, sus estudios, todo eso es aparte del señorío de Jesucristo. Todo eso lo controlan como quieren ellos y de acuerdo a sus decisiones sin tener nada que ver nuestras convicciones en Jesucristo. Pero reconocer el señorío de Jesucristo representa que Él es el dueño de nuestra vida en todas sus áreas. Tanto en nuestra vida espiritual, por supuesto, pero también en nuestras relaciones interpersonales, también en nuestras relaciones familiares, también en nuestra manera en que trabajamos en nuestra vida diaria, la manera en la cual vivimos en nuestra sociedad, la manera en que actuamos con nuestros vecinos. En todo eso, allí, reconocemos que es Jesucristo, el Mesías, el Señor, es el Hijo del Dios viviente, que tiene todo el poder y toda la autoridad para guiar nuestros pasos. Y para la iglesia, es decir, para toda la congregación de los que creen en Jesucristo, Jesucristo también tiene que ser la roca sobre la cual se fundamenta. En otras ocasiones así se le ha llamado a Jesucristo. La roca sobre la cual se edifica el edificio de Dios, que es la iglesia. Ahí es donde se edifica, en Jesucristo mismo. No en otra persona, no en ningún otro hombre, sino en el Hijo del Hombre, llamado también el Hijo de Dios. De manera que la roca sobre la cual se establece la iglesia es Jesucristo mismo. Y es la convicción que los creyentes tenemos en Él. De manera que todo lo que la iglesia haga está reflejando el reino de Dios. Eso es lo que representa el siguiente pasaje. Cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por supuesto que esta no es una autoridad que se le confiere a cualquier persona, o ni siquiera a la persona más importante dentro del pueblo de Dios, sino que es la autoridad que tiene todo el pueblo escogido. Primero para proclamar el Evangelio, para decir cuando anuncia que la vida eterna ha venido por la obra de Jesucristo, esto es una realidad. Esto es algo que verdaderamente ocurre en aquellos que entregan su vida a Jesucristo. De manera que podemos tener convicción y confianza que todo lo que la iglesia va haciendo, incluso aquellas equivocaciones que históricamente la iglesia ha tenido y tal vez seguirá teniendo, aún en medio de esas ocasiones en las cuales la iglesia sigue un camino equivocado, son oportunidades para que Dios muestre que Él es el dueño de la iglesia, que Él tiene el poder para guiar a su iglesia al lugar que tiene destinado. Y eso nosotros también lo conocemos en nuestra propia vida personal, en nuestra vida como iglesia también. En ocasiones hemos pasado por momentos de dificultad, por momentos de confusión, por momentos que no sabemos qué rumbo seguir o si estamos en el camino correcto. El día de hoy somos llamados a afirmar nuestra confianza en el Señor primeramente, en que Él es el dueño de su iglesia, que la iglesia le pertenece a Él porque nosotros le pertenecemos a Él. Y que nosotros, si seguimos su camino, su instrucción de su palabra, la dirección de su espíritu, si nuestra vida misma continuamente está reflejando la gloria del Señor y la luz de la salvación, podremos estar seguros también que su iglesia seguirá por el camino correcto. La iglesia representa un equipo, el equipo de Dios, invencible, imparable, que en ocasiones puede enfrentar tiempos de adversidad y dificultad. Pero si su mirada está puesta en Jesucristo, si sus convicciones están firmes en Él, si nuestras convicciones personales están firmes en Él, entonces podemos ser llevados al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. En su presencia, en el lugar donde estemos, en el lugar donde estamos ahora, el Señor puede manifestar aún más su poder si nosotros también fortalecemos nuestra confianza solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque la fuerza de un ejército esté en su capacidad bélica, aunque la fuerza de un equipo deportivo esté en su habilidad y estrategia y en sus fuerzas, tenemos que recordar que el equipo de Dios no tiene sus fuerzas en sí mismo, ni sus capacidades de vencer, sino que la victoria ha sido dada ya, porque Jesucristo en la cruz venció toda maldad, todo pecado, todas huestes espirituales de maldad han sido derrotadas por la obra salvadora de Jesucristo. Y su resurrección ha mostrado que este camino
es el camino auténtico, el que vale la pena seguir, por el que vale la pena sacrificarse, por el que vale la pena dejar todo a un lado para seguir solamente a Jesucristo. Amados hermanos, que el día de hoy, que tenemos tanta cuestión por la cual podemos desviar nuestro camino, que en este tiempo el Señor Jesucristo sea el que nos oriente, la luz de su palabra nos dirija, la inspiración de su Espíritu nos fortalezca, nos aliente y si es necesario corregir nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestros pensamientos que tenemos, permitamos que sea el Espíritu de Dios el que guíe a la iglesia que le pertenece a Él. Y de esta manera, nosotros mismos, nosotros como iglesia, tendremos la victoria asegurada. Tenemos la victoria segura. Tenemos el triunfo que nos ha dado ya la obra salvadora de Jesucristo. Estemos confiados en eso. Estemos esperando solamente en eso y seamos guiados por eso, corrigiendo nuestra vida conforme a la dirección de la palabra del Señor. Oremos, amados hermanos.